Vamos a trabajar el día de hoy, Perelman. Vamos a hacer un ejercicio para que vayan tomando nota. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer el ejercicio, lo vamos a distribuir de la siguiente manera. Para verificar cómo nos queda, a ver cómo voy cuadrando. Voy a colocar Gamarra, vas a estar hoy de jurado en el ejercicio y vamos a colocar a Ligia por una parte y a Páez Borré, es el apellido de él. Voy a colocar a Narváez Borré Gabriel José. Gabriel. Repórtate, Gabriel, ¿me escuchaste? Gabriel. Profe, ¿qué pasó? Gabriel. Listo, para que estés pendiente que vamos a hacer un ejercicio con Ligia por una parte y tú por otra parte. Vamos a hacer una especie de panel de discusión. Vamos a establecer un tema y vamos a trabajar la idea de un auditorio universal. Entonces, si no están cambiados, pónganse para que activen cámaras para presentar. Si tienen problema para cámara, dígame enseguida, Ligia, ¿tienes problema para cámara o estás bien? Listo. Entonces cada uno y Gamarra va a estar de jurado. ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar cómo identifican puntos de partida y qué tipo de técnicas de argumentación utilizan. Voy a trabajar ahora técnicas de argumentación. Gamarra va a ser jurado y les pongo entonces luego a algunos de sus compañeros a que me identifiquen qué fueron los puntos de partida utilizados, cuáles fueron los esquemas utilizados para argumentar. Entonces ese va a ser el ejercicio y vamos a ver cómo podemos identificar o cómo estamos aplicando Perelman. Entonces, ojo, primer punto, vamos a identificar un tema. El tema que vamos a trabajar es aborto. ¿Están de acuerdo con el aborto? No están de acuerdo con el aborto. Ahora me dicen quién utiliza la tesis pro aborto y quién no utiliza la tesis pro aborto. Yo creo que Ligia, ¿qué te parece, pro aborto o en contra del aborto? Escoge tú, primero las damas. En contra. Sí, vamos a hacerlo ahora de manera intuitiva. A ver cómo lo van desarrollando con lo que voy a dictar en clase. Explico en clase las técnicas para hacerlo inicialmente de manera intuitiva un poco con lo que les digo ahora, y ya para la clase de 2 horas que sigue la próxima semana sí lo vamos a hacer más estructurado, pero hoy vamos a hacer el ejercicio a ver cómo nos va, cómo se presenta, cómo se desarrolla. Vamos a utilizar 15 minutos de argumentación cada uno. Ahora que yo dé las clases, van tomando apunte para que vayan identificando qué es lo que van a utilizar, con cuál se apegan más, asumen el tema y lo van desarrollando. Los demás compañeros van siguiendo. Yo creo que Gamarra está teniendo problemas con el tema del internet. Vamos a escoger otra persona para que sirva de jurado. Vamos a escoger a Buboli. Buboli, ¿me copias? Ah, bueno, Gamarra dice que ya solucionó. Listo. Entonces, el ejercicio, vamos a hacerlo a ver cómo nos va, cómo vamos trabajando con el tema. No voy a evaluar mayor tipo de estructuración dentro del tema, sino a ver cómo estamos trabajando, cómo estamos recepcionando la idea. Voy a comenzar desde el principio para que vayan tomando apunte de los elementos más importantes del tema. Bueno, en Perelman, como lo venía estableciendo, en Perelman nosotros partimos del presupuesto de llevar a cabo una argumentación basada en la retórica que identifique orador, auditor y discurso. Orador, ustedes van a ser las personas encargadas de presentar los argumentos. ¿A qué lo van a dirigir? A un determinado auditorio. Ustedes van a escoger el tipo de auditorio que quieren utilizar. Universal o particular lo identifican ustedes. Y el discurso van a ser las herramientas que se utilicen para llevar a cabo la adhesión. Ojo, la adhesión. Le insisto nuevamente con la palabra adhesión, que lo he dicho de muchas maneras, porque
el término de adhesión connota dos términos dentro de él, que es el de persuasión y convicción. Se persuade al auditorio particular y se convence al auditorio universal. Este cuadro quiero que lo tengan muy en cuenta porque de ahí vamos a comenzar a trabajar. Miren, adhesión y aceptabilidad son los ejes y se marcan dentro de la argumentación. Se dirigen al auditorio y se busca al auditorio ya sea persuadir o convencerlo. Se persuade al auditorio particular, se convence al auditorio universal. ¿Qué diferencia hay entre persuadir y convencer en los esquemas de argumentación? Los esquemas de argumentación dentro del auditorio universal se basan en la estructura de lo real y en el auditorio particular en lo preferible. Todas inician en puntos de partida que son los elementos de inicio del discurso a partir de los cuales se utiliza o se lleva a cabo todo lo referente a la posibilidad de transferir la verdad desde los puntos de partida hacia los esquemas argumentativos. Persuadir y convencer, les he insistido mucho que la diferencia va de la mano con el tipo de auditorio que ustedes dirigen al auditorio. Ustedes van a escoger el auditorio que se van a dirigir, siendo que son las mismas personas y van a tratar de identificar de qué manera lo van a utilizar. Yo voy a estar atento a hacer preguntas dentro de quienes están en el salón para que estén pendientes, que no me vayan a decir, el que tenga problemas de internet que me lo diga enseguida para anotarlo acá, pero una vez presenten el discurso sus dos compañeros y lo evalúe la persona encargada, voy a preguntarle a los que están que me identifiquen ciertos aspectos como el tipo de auditorio o el tipo de esquemas que utilizar. Bueno, el punto de partida es el eje central de lo que van a hacer. Ojo con lo que le estoy diciendo a los dos ponentes. El punto de partida va a ser, ustedes tienen que identificar su punto de partida. Yo les doy 10 minutos y ustedes van haciendo su esquema para que inicien. En su esquema van identificando su punto de partida de manera que van a establecer a dónde quieren llegar. Pueden planteárselo o pueden organizar la idea utilizando el esquema de Perelman, el esquema de Toulmin, identificando cuál van a ser su pretensión, su garantía y sus razones. Plantéense que su garantía va a ser su punto de partida. A partir de ahí van a llevar a cabo, van a girar toda la argumentación. ¿Qué pretenden justificar? Lo van a justificar y van a decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Esa va a ser su pretensión. Y van presentando los datos. Pero el esquema de Perelman es muy estricto para lo que vamos a hacer y vamos a tener mayor tipo de flexibilidad al momento de llevar a cabo la argumentación, que es la idea del presupuesto de la argumentación a partir de Perelman. Ojo con el punto de partida. El punto de partida es una verdad que no admite discusión, que no admite prueba en contra. Es importante que ustedes identifiquen cuál es el punto de partida. Ustedes más que nadie conocen a sus compañeros. Ojo que el punto de partida va de la mano con la aceptabilidad. La aceptabilidad no significa que sea total. La aceptabilidad significa que puede ser parcial o en la mayoría de lo posible. Después de que terminemos, yo les voy a dar luz a la palabra para que voten 1 o 2 a ver a quién les fue mejor, quién lo hizo de mejor manera o qué tesis se abonó mejor. Quiero que el auditorio, quienes están acá, al momento de evaluar la argumentación, no lo hagan por compañerismo o no. Quiero que sean un poco más críticos y verifiquen quién lo hizo mejor y le den la razón a quien lo hizo mejor, no porque atienden la razón, sí, imparciales. ¿Quién lo hizo mejor en la medida que utilice de mejor manera los argumentos? No el que la tesis a la que yo defiendo más, sino la tesis la que mejor se logró, el que mejor logró desarrollar la tesis. Entonces, ojo con los puntos de partida, los ponentes, porque tienen que identificar cuáles son los puntos de partida donde van a iniciar. Su garantía está en la mente, su pretensión, pero el punto de partida es el que va a permitir llevar a cabo la adhesión del auditorio a la tesis que van a desarrollar en pretensión. Y a partir de ahí van a comenzar a utilizar los siguientes esquemas de argumentación. Entonces, los puntos de partida pueden llevarse a cabo con relación a lo real y con relación a lo preferible. Con relación a lo real se utilizan hechos, verdades, presunciones y pretenden ser válidos para el auditorio universal. Quiere decir que quien utiliza
puntos de partida basados en lo real. Dale, Andrea, ya te quito la falla. Dale un minutico. Quienes pretenden utilizar puntos de partida basados en lo real tienen que tratar de ubicar en sus puntos de partida hechos que sean irrefutables, verdades absolutas, presunciones. Cuando le digo hechos estadísticos que tengan algún tipo de comprobación, presunciones. Quien pretende utilizar puntos de partida en relación con lo preferible se va a los valores, a las jerarquías de valor, a los sentimientos, a las preferencias. ¿Qué prefieres? Dale, Cristian, ya vi lo de Antolines. Ahora le agrego, le quito la falla. Entonces quiero que tengan muy en cuenta esto. Puntos de partida es donde ustedes van a iniciar la intervención. Lo identifican en una hojita de manera rápida. Dale, Gabarra. Lo identifican en una hojita de manera rápida. ¿Cuáles van a ser sus puntos de partida? Sus puntos de partida, dependiendo del tipo de auditorio que van a utilizar. Y a partir de ahí es donde van a comenzar a llevar a cabo la transferencia de verdad. Tienen que ser conscientes de que depende mucho del punto de partida para lograr la aprobación. Ojo, que la idea de la argumentación según Perelman es lograr la aprobación del auditorio, que el auditorio acepte la tesis que ustedes están planteando. Para poder aceptarla tiene que adherirse a la tesis. No les voy a dar la posibilidad en este caso de que ustedes identifiquen las ideas de sus auditorios, porque ustedes más o menos deben conocer a sus compañeros y deben entender dentro de sus compañeros cómo logran asumir o apropiarse de la mayoría. Utilicé a 2 de los compañeros, o sea, identifiqué 2 personas, no tanto al azar, sino porque sé que tienen muy buenas competencias argumentativas y sobre todo en retórica se requiere mucho del manejo del uso de la voz, del manejo de la imagen, de la manera de hablar. La retórica tiene esa condición, más gesticulación, de todo esto un poco. Pero además tiene que tener una estructura. Entonces, lo primero es el punto de partida. Vamos a ver la diapositiva para que la voy a colocar ampliada para que logre verse porque no se ve bien. Cuando nosotros utilizamos o tratamos de lograr la adhesión, lo hacemos mediante técnicas de la unión y técnicas de disociación o ruptura. Ojo con eso, que esto a partir de aquí es nuevo. Cuando nosotros tratamos de lograr que nuestros puntos de partida sean aceptados, buscamos adherir, que se haya una adhesión en el auditorio. Para lograr esa adhesión al auditorio tenemos 2 tipos de esquemas de argumentación: técnicas de la unión y técnicas de disociación o ruptura. Miren dónde los estoy ubicando, jóvenes. Los estoy ubicando dentro de este mapa, en el esquema que está acá, que le hice al principio, técnicas o esquemas de argumentación, por asociación y por disociación. Ya sea que utilicen puntos de partida en lo real o en lo preferible, ustedes pueden utilizar para lograr la adhesión, ya sea la asociación o la disociación. Entonces Perelman de manera extensa comienza a hablar de unos argumentos que procuran la asociación o la disociación. Y lo que hace él es que los comienza a identificar, comienza a clasificar ese tipo de argumentos, trata de enlistarlo. Eso también es un problema en Perelman porque en ese punto decae su propuesta argumentativa, en el sentido de la idea que él quiera identificar todos los argumentos posibles o habidos y por haber. Entonces miren, cuando hablamos de las técnicas de unión o argumentos por asociación, tenemos primero argumentos cuasilógicos. Segundo, argumentos basados en la estructura de lo real. Tercero, argumentos que fundan la estructura de lo real. Técnicas de la unión, argumentos cuasilógicos, argumentos basados en la estructura de lo real y argumentos que fundan la estructura de lo real. Y tenemos las técnicas de disociación o ruptura. Dentro de los argumentos cuasilógicos tenemos el de contradicción, identidad, regla de la justicia, reciprocidad, transitividad,
inclusión de la parte en el todo, división del todo en sus partes, a par y a contrario, comparación, argumento por el sacrificio, probabilidades. Él hace un listado de cada uno de esos argumentos para lograr o para poder decirle o para poder tratar de presentar unas técnicas para lograr llevar a cabo la adhesión. Entonces, los argumentos basados en la estructura de lo real, tenemos los enlaces de sucesión y los enlaces de coexistencia. Dentro de los enlaces de sucesión tenemos causa-efecto, el pragmático, medio-fin, el despilfarro, dirección, superación o adelantamiento. En los enlaces de coexistencia tenemos persona, actos, autoridad, unión simbólica, doble jerarquía, diferencia de grado y jerarquía. En los argumentos que fundan la estructura de lo real, tenemos el fundado en el caso particular y el razonamiento por analogía. Hoy voy a hacer un simple recorrido frente a estos. Nosotros vamos luego a profundizar en cada uno de estos argumentos para ir ahondando, porque la idea es tener una idea completa de la teoría o la propuesta argumentativa de Perelman. Hoy simplemente traten de apropiar los ponentes el que les parezca más fácil de utilizar para ver cuáles pueden identificar sus destinatarios o los destinatarios del discurso. Bueno, ¿en qué consisten los esquemas por asociación y por disociación? Los esquemas por asociación son aquellos que aproximan diversos elementos estableciendo una solidaridad. Tratan los argumentos por asociación de demostrar que si aquello se parece a esto en razón a determinados aspectos, y si aceptas esto, significa que aceptas aquello. Repito, si tú estás de acuerdo con que el día que llueve es un buen día porque hace frío, entonces debes estar de acuerdo que en mi cuarto, cuando hace frío, es un buen día, debido a que aquello se parece a esto en determinada característica o condición. La asociación lo que busca es determinar puntos en los que yo logro transferir la aceptabilidad por estar de acuerdo con dos estructuras. Miren que los argumentos por asociación me buscan a mí, me tratan de identificar a mí qué estás de acuerdo, no necesariamente con la noción completa. Estoy de acuerdo con una parte del elemento o con un elemento de la noción. Ahora vamos a ir viéndolo cómo lo hacemos. Y luego que identifico eso, si hay dos cosas que se parecen, trato yo de transferir la aceptación. Si para ti es un buen día el día que llueve, para ti también es un buen día un día en el cuarto con aire acondicionado. Porque a ti lo que te gusta del día que llueve es que hace frío. Quiere decir que te importa un carajo estar todo el día metido en un cuarto con aire acondicionado, porque tu interés únicamente es estar en un lugar donde hace frío. O yo puedo decir, si a ti te gusta Barranquilla el día que llueve, te debe encantar Bogotá, porque en Bogotá siempre vive lloviendo. Y como a ti te gusta es el frío de Barranquilla el día que llueve, entonces te debe gustar Bogotá, porque el día que llueve en Bogotá hace frío. Eso lo que hago es transferir verdades de algo que no tiene duda, punto de partida, algo indiscutible, a otra que tiene determinada discusión. Si te va a gustar Bogotá, la tesis es, de pronto, un campo de acción. ¿A ti te gustaría vivir a Bogotá? ¿Será que me gustaría vivir a Bogotá? Y planteamos la discusión desde ese punto de vista. Los argumentos por disociación se emplean para separar elementos que forman parte de un sistema, modificando nociones principales o bases del sistema. En el argumento por disociación, lo que hago yo es tratar de identificar para lograr la adhesión, ojo, para lograr la adhesión, cuáles son los elementos que puedo separar dentro del sistema para a partir de ahí comenzar a buscar los puntos en los que encuentro el consenso. Ahora vamos a verificar bien los argumentos por disociación. Entonces, dentro de los argumentos por asociación tenemos tres clases de relaciones. Relaciones cuasilógicas basadas en la estructura de lo real y que establecen la estructura de lo real. Repito,
Dentro de los argumentos por asociación tenemos tres clases de relaciones: cuasilógicas, basadas en la estructura de lo real, y aquellas que establecen la estructura de lo real. Nuevamente les digo, ellas tienen como propósito lograr la adhesión. ¿Qué pasa con los argumentos cuasilógicos? Tenemos que tener en cuenta algo esencial y primordial. Cuando nosotros argumentamos utilizando esquemas, si P entonces Q, no lo hacemos de esa manera en la vida cotidiana. Nosotros en la vida cotidiana utilizamos mayor cantidad de argumentos. No decimos: el que matare a otro incurrirá en pena de prisión, Pedro mató a otro, por lo tanto, Pedro incurrirá en pena de prisión. Tratamos de utilizar mayor tipo de elementos conectores, florituras, para poder decir las cosas. No significa que nosotros dejemos de lado lo lógico. El argumento lógico tiene un mayor valor para yo transferir verdades. Porque cuando yo digo, Pedro debe ir a prisión, ¿por qué? Porque mató a otro. ¿Y qué tiene que ver? El que mate a otro debe ir a prisión. Un argumento muy fuerte y va a lograr la adhesión muy rápido por la manera en cómo se presenta, porque la inferencia se sigue de manera necesaria, y al no existir mayor tipo de discusión, nos adherimos o lo apropiamos sin mayor tipo de discusiones ya. Esa capacidad que tienen los argumentos cuasilógicos, esos lógicos, es aprovechada para lograr la asociación, para lograr la adhesión mediante un un esquema de argumentación por asociación. ¿Cómo lo hago? Trato de utilizar determinados esquemas que parecen que fueran lógicos, pero realmente es una simple apariencia. Es decir, tienen apariencia de lógicos, pero no necesariamente están llenos de lo lógico. Dentro de estos tenemos la contradicción, la identidad total o parcial, la transitividad y los que utilizan estructuras matemáticas. Relación del par del todo, lo más pequeño, lo más grande, y relación de frecuencia. ¿Qué trato de hacer yo? Si 2 más 2 son 4 y el agua, cada vez que llueve el agua moja, significa que hoy que hay nube te vas a mojar, por lo tanto no salgas de la casa. Estoy tratando de demostrar dentro de mi argumentación, estoy utilizando al yo argumentar unas verdades basadas o asumidas a partir de una estructura. Con esa estructura lo que quiero hacer yo es verme importante, lograr la adhesión a partir de esas verdades o axiomas que son muy poco debatibles o en nada debatibles, para lograr a cabo la transferencia de verdad. No estoy haciendo análisis de ningún tipo de falacia, porque pueden serlo. Lo que quiero ustedes que se den cuenta con la teoría de Perelman es que Perelman lo que trata de hacer es transferir verdades, lograr la adhesión, y para ello necesita unas herramientas, necesita unos argumentos que son los que les estoy entregando a ustedes. ¿Por qué les insisto nuevamente en esto? Ustedes van a tener que realizar debates en su carrera. El día, por ejemplo, que abran la convocatoria al Tribunal Constitucional que hace la universidad, participan y abren nuevamente los apuntes y repasan frente a este tipo de esquemas argumentativos para que los utilicen en esas clases. Acuérdense de mí ese día, participan y verán a ver que les va a ir bien. ¿Qué pasa con la contradicción? La contradicción se utiliza para advertir una afirmación y una negación, de manera que se busca advertir la incompatibilidad, busca llevar al ridículo las contradicciones. Cuando yo busco contradicciones, basados además dentro de la identidad, en un argumento que se utiliza por asociación basado en la estructura de lo real, yo con la contradicción intento lograr evidenciar dentro de determinados auditorios cómo existe una contradicción en lo real frente a su tesis. Identifico la contradicción en sus pensamientos y me aprovecho de ella. Me aprovecho de ella para fundamentar mi punto de partida y darle mayor poder, darle mayor capacidad de adhesión. La identidad. La identidad se utiliza para asociar el término definido con lo que se define. Tratamos igual para seres iguales y diferente para seres iguales. Permite pasar de situaciones de casos anteriores a casos futuros. El principio de igualdad es un ejemplo. El precedente es un ejemplo. El argumento de identidad es muy valioso y se utiliza demasiado
para llevar a cabo la transitividad. Cuando yo utilizo una sentencia, que no lo hago por la autoridad de la sentencia, ojo, sino que lo hago por el tratamiento que se dio, trato de decir, si tú aquello lo aceptas y esto que es igual, también debes aceptarlo. Esa es la idea de la igualdad. Realmente la identidad, el principio de identidad y la igualdad es el esquema de argumentación más importante que podemos utilizar dentro de la estructura de lo real. La transitividad. La transitividad se parece mucho al silogismo disyuntivo. Profe, me entrecorté. Repito entonces. La identidad lo que busca es lograr asociar dos conceptos que se parecen mucho. De manera que si hay algo que tiene determinada definición y se parece a esto otro, deben tratarse de manera igual. Por ejemplo, cuando yo hablo dentro del contrato de prestación de servicio y el contrato de trabajo y estoy discutiendo sobre si deben pagarse prestaciones, yo puedo decir, si aquella persona que trabaja 8 horas al día lo hace de manera personal, tiene derecho a una remuneración. Esta persona que trabaja 8 horas al día y lo hace de manera personal, también tiene derecho a una remuneración. Lo igual debe tratarse de manera igual. Si tú aceptaste el día anterior que la hamburguesa de Portos es mejor que la de tal parte, porque dice que es mejor carne, y la carne de Portos es la misma que utilizan en esta otra parte, debes aceptar que esta otra hamburguesa es igual a esta hamburguesa que estoy hablando ahora. Este segundo esquema que estoy utilizando parte del presupuesto de la transitividad. ¿En qué consiste la transitividad? La transitividad permite pasar de la relación que existe de un argumento a otro y este entre un tercero. Es igual en transitividad que el silogismo hipotético. Recuerden el silogismo hipotético. Si P entonces Q, si Q entonces R. Por lo tanto, si P entonces R. Lo que hace la transitividad es tratar de transferir verdades de un punto a otro, de una relación inicial a una relación subsiguiente. En ese punto se va desarrollando la regla de transitividad. Bueno, la transitividad la podemos emparejar con, o la podemos desarrollar de la mano con el argumento asímili y el argumento a pari, al igual que el de la igualdad. Son de los que hemos estudiado los que nos permiten llevar a cabo este tipo de relaciones. Dentro de la transitividad también podemos utilizar los argumentos a fortiori de igualdad, de superioridad y de ascendencia. El de probabilidades. El argumento de probabilidades es muy eficiente porque si yo tengo dentro de la estructura de lo real la probabilidad de que algo ocurra, por decir, ¿qué tan probable es que te contagies hoy de coronavirus? Pues si sales y te vas para Soledad, tienes un 90% que te contagies, porque el 90% de la población de Soledad está contagiada, por ejemplo. Por lo tanto, no debería salir, porque tendrías el 90% de probabilidad de contagiarte. Eso hace que yo adhiera a la persona dentro de mi tesis, utilizando la probabilidad. Si se dan cuenta, todos estos que están acá son esquemas de la argumentación basadas en la estructura de lo real, basados en la estructura de lo real. Ahora vamos a ver aquellos blanco. Estos argumentos que vimos acá, disculpen, son argumentos cuasilógicos. Les insisto nuevamente, los argumentos cuasilógicos tienen como característica, cuasilógicos, sí, me equivoqué, revisé el celular y me despisté. Estos argumentos cuasilógicos, como les dije nuevamente, la característica es que parecen argumentos lógicos, pero no necesariamente tienen que ser argumentos lógicos, tienen una forma, una esencia de lo lógico, que aprovecha esa esencia para poder llevar a cabo la transitividad. Ahora vamos a trabajar los argumentos
basados en la estructura de lo real. Los argumentos basados en la estructura de lo real se llaman así porque buscan establecer una solidaridad entre juicios admitidos y otros que se busca promover. La validez de estos depende de la incuestionabilidad del acuerdo que los tiene y que no se presenta una estructura analógica. Encontramos dentro de este los enlaces de sucesión y los enlaces de coexistencia. ¿Qué pasa con los enlaces de sucesión? Vincula dos realidades del mismo nivel. Dentro de esto se encuentra, por ejemplo, causa-efecto. Si llueve, te mojas. Vas a salir, te puedes mojar. Encontramos acá los que se dirigen a buscar la causa y los que determinan el efecto y los que aprecian un hecho por las consecuencias. Tenemos el llamado argumento pragmático. Entonces, por ejemplo, dentro de los argumentos basados en la estructura de lo real, miren la diferencia, jóvenes. El cuasilógico realmente lo que se empeña es por tratar de hacer parecer mi argumentación que ella fuera lógica, que se sigue de manera necesaria. ¿Para qué tipo de escenario lo utilizo? Para escenarios en los que es muy útil llevar a cabo este tipo de transitividad. Los que consideran muy valioso este tipo de transitividades para aceptar las verdades. Ya cuando utilizo los basados en la estructura de lo real, yo lo que trato de apreciar es la realidad y a partir de la realidad llevar a cabo la modificación de la aceptación. ¿Te acuerdas el día que saliste y había nubes? Llovió, ¿verdad? Te mojaste y te resfriaste. ¿Te acuerdas? O hoy hay nubes, puede llover, te puedes mojar y te puedes resfriar. ¿Quieres salir? ¿Estás segura? A mí me parece que no deberías hacerlo, porque mira, las nubes están igual de negras que los negros que estaban el otro día. Se puede presentar de la misma manera este tipo de argumento basado en la estructura real con una transitividad cuasi lógica, pero estoy haciendo el enfoque en la estructura de lo real. Lo que quiero expresarles es que realmente este tipo de argumentos inclusive pueden coincidir con otros tipos que se encuentran dentro de otra parte, pero lo importante es poder apropiar lo uno y lo otro para que constituyan herramientas. Ojo, la validez depende de la incuestionabilidad del acuerdo que sostiene la presunta estructura analógica. Si yo dudo que cada vez que las nubes están negras llueve, realmente no voy a lograr mayor tipo de acuerdo. Pero si yo he visto las nubes tan negras, el argumento pragmático me dice, mira las nubes cómo están de negras. Eso negro de nubes es porque va a llover. Huele el aire. El aire de hoy huele a lluvia. Va a llover. ¿Quieres salir? Recuerda que pasa como salgas. Te metes en un trancón y no vas a poder llegar a tu lugar de destino. El enlace de sucesión vincula dos realidades del mismo nivel. El enlace de coexistencia vincula dos realidades de nivel desigual, una más importante que otras. Entonces, el principal argumento está el de acto-persona. Los actos de la persona inciden en la reputación y a su vez en el prestigio de que goce la persona que recae sus actos. Dentro de esto tenemos el argumento de autoridad. ¿Recuerdan el argumento de autoridad y la falacia de autoridad? Acto persona. Sí, García Márquez dijo lo siguiente, debe ser cierto. El argumento de coexistencia trata de lograr que algo que es tan importante o alguien que es tan importante dijo algo, me permita a mí llevar a cabo la transferencia de verdades tomando en cuenta esa importancia. El de doble jerarquía establece una jerarquía de valores para relacionar los valores que no cuestionan en un término con respecto a otra jerarquía. Sobre esta jerarquía surge a su vez una diferencia entre jerarquía de grado y de orden, que tiene como propósito aproximar términos que parecen inconmensurables.
A diferencia de orden, tiene el efecto contrario. Bueno, acá con mi hija tratando de atenderla. Los enlaces de coexistencia tienen como presupuesto en la doble jerarquía los que van a trabajar, bueno, ahora, ojo, los valores. Son muy importantes llevar a cabo la relación de valores, no los sentimientos, los valores, para lograr a cabo estos enlaces de coexistencia y decir qué tipo de valores se van a utilizar para llevar a cabo la transferencia de verdad. En qué orden un valor difiere de otro. ¿Será la vida más importante que el valor que tiene esta persona para votar? Ahí está este enlace de doble jerarquía dentro de los enlaces de coexistencia. Y los argumentos que fundan la estructura de lo real. Repaso, cuasilógicos, los que se basan en la estructura de lo real y los que fundan la estructura de lo real. Los argumentos que fundan la estructura de lo real tienen como característica que logran la generalización o transformación de lo que se admite en un caso particular, ya sea en un evento, a una relación diferente. Los argumentos que se basan o que fundan la estructura de lo real siempre tienen relaciones de casos particulares, de particular a particular. Dentro de los argumentos que fundan la estructura de lo real, tenemos el argumento, por ejemplo, la ilustración, el modelo, la analogía y la metáfora. ¿Qué pasa con el ejemplo? Nosotros cuando utilizamos un ejemplo, lo hacemos para argumentar de lo particular o lo particular. Por ejemplo, si tú el día pasado te mojaste y te enfermaste, quiere decir que si te mojas hoy te puedes enfermar nuevamente. Son casos particulares, diferente cuando yo utilizo estadísticas, que me baso en aspectos más completos o más generalizados que tienen una incidencia mucho mayor. La ilustración, cuando yo hago ilustraciones, lo que hago es lograr la adhesión a partir de una regla permitida, que me permite lograr presencia, me permite crear la presencia en las conciencias de los auditorios. Las ilustraciones o hacer ilustraciones lleva a cabo o le permite a los miembros del auditorio poder observar con su conciencia o llegar a su conciencia, verificar, imaginar, verificar la imagen de lo que está. Nuevamente, pasar de un caso particular a otro. El modelo se presenta no solo para fundar o reforzar una regla, sino para incitar la acción por la imitación. Entonces, un modelo de acción, como una persona que actúa de buena forma le va bien. Por ejemplo, si esta persona que actúa siempre de esta manera le va bien, quiere decir que si tú actúas de esta manera siempre te va a ir bien. Se fundan en la estructura de lo real. Vamos a trabajar entonces estos como argumentos para lograr la asociación que tenemos para los que van a presentar la ponencia ahora y para los que no, que estén atentos, para que si logran identificar qué utilizó el ponente, va por puntos positivos. El ponente los va utilizando de la manera como quiera. La jurado va a decir quién gana y quién no, pero, o quién le va mejor, quién no, pero vamos a hacer votación. Vamos a hacerlo de doble manera, con un jurado y con una votación democrática, para ver cómo nos fue. Argumentos por asociación, cuasilógicos, no tienen como tal una forma lógica, pero pareciera que fue una forma lógica. Dentro de eso tenemos la contradicción, la identidad, la transitividad, las probabilidades. Los basados en la estructura de lo real parten de verdades admitidas e incuestionables que se tienen y a partir de ellas buscan el acuerdo. Enlace de sucesión que vincula dos realidades del mismo nivel y los enlaces de coexistencia que vinculan realidades de nivel diferente, jerarquías de valores. Si esto es muy importante, por lo tanto, esto también debe serlo. Lo hago por los enlaces de coexistencia. Los que fundan la estructura de lo real parten de lo particular a lo particular. El argumento, por ejemplo, el argumento con ilustración
el modelo. La metáfora también es muy utilizada y la metáfora, sobre todo en los pueblos, se utilizan mucho las metáforas para decir lo que le pasó a una persona para evitar que otra persona lo siga realizando y de esa manera lograr llevar a cabo la adhesión. Las técnicas por disociación o ruptura son más cortas. En las técnicas por disociación o ruptura tenemos la ruptura de la unión. Nuevamente nos permite llevar a cabo el consenso, pero diferenciando determinadas jerarquías. La ruptura de la unión consiste en sostener que los elementos integrantes de la unión se encuentran indebidamente vinculados. Si tú consideras que esto que estás comiendo es bueno porque tiene chocolate, te voy a decir que eso no tiene chocolate. Lo que tú crees que estás comiendo no es chocolate, sino avellana. Entonces, para que sepas que esto que está acá, el Ferrero Rocher, por ejemplo, que es de avellana, te va a gustar más, porque a ti realmente no te gusta el chocolate, sino la avellana. Ojo con lo que estás haciendo porque estás equivocando con la asociación de conceptos que estás definiendo acá. La disociación, por su parte, supone una unión previa dentro de los elementos de una misma concepción y la definición que nos permite distinguir un término en procura de los elementos que lo distingue. Cuando yo defino, tengo unos elementos denotativos y a partir de estos elementos yo puedo diferenciar dos figuras. La vaca y el perro no son rumiantes, porque para ser rumiante tienes que tener esta característica. El perro no tiene esta característica, por lo tanto el perro no es rumiante. Eso es lo que se hace con la definición. Se trata de mostrar o eliminar determinadas características diferenciadoras para a partir de ellas lograr buscar o proponer por los procesos. Entonces, los ponentes tienen 15 minutos para que armen sus ideas. Yo creo, no vamos a hacer un ejercicio mayor, sino vamos a hacerlo práctico hoy para ver cómo nos va, para ir preparándonos para la próxima clase de 2 horas. Vamos a enfrentar. Yo iba a Blanco y dije que ibas a arrancar tú, pero como se te presentó el problema, para la próxima clase de 2 horas planteamos el tema y realizamos esto con los esquemas ya más estructurados. Yo planteo el tema y cada quien va y lo hacemos con otro compañero para ver cómo están desarrollándose o cómo están poniendo en práctica los esquemas de argumentación. Hoy entonces lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, los encargados, 7:33, van haciendo sus esquemas breves, identifiquen su punto de partida, identifiquen cuál tipo de enlace van a utilizar o cuál tipo de esquema, si lo van a hacer por asociación o por disociación, y si lo van a hacer por asociación, si les sirven más los cuasi lógicos, los basados en la estructura de lo real o los que fundan la estructura de lo real. Nuevamente les insisto, cuasi lógicos únicamente están diseñados para presentarse como si fueran lógicos. Los basados en la estructura de lo real tratan de mostrar verdades que son incuestionables y tratan a partir de ellos encontrar analogía, vinculando dos realidades del mismo nivel o dos realidades de nivel diferente. Los que fundan en la estructura de lo real tratan de utilizar situaciones particulares. Encontramos acá el ejemplo, la metáfora, la ilustración, el modelo. Y los de disociación tratan de lograr la ruptura o la disociación mediante ya sea identificar los conceptos, identificar los elementos integrantes del contenido y de esa manera lo vamos haciendo. Arrancamos entonces 7:35, a las 8:10 llevamos a cabo, iniciamos el ejercicio.
Pero listo, los ponentes, pueden ir prendiendo cámaras. Profe, es posible que se trabe porque mi internet está un poco lento sin cámara. Ahora imagínense con cámara, pero bueno, yo la voy a poner. Si se traba, yo lo quito. Bueno, vale. Tú vas a decir que si estás de acuerdo con el aborto o no estás de acuerdo. Elige cuál fue el que pidió. Yo dije no. Profe, yo dije que estaba en contra del aborto. Pero entonces dos en contra, no. ¿Cómo hago con dos en contra? Mierda, yo entendí que estaba a favor. Usted dijo que yo eligiera primero y yo dije que estaba en contra del aborto. Sí. Pues entonces, mmm, Gabriel, refute la liga. Profe, pero le podría dar más tiempo a él si lo Mientras necesita tú, buscar. Igual, mientras tú empiezas, Gabriel, que vaya organizando la idea. Bueno, Ok, vale, bueno. todos atentos. Vamos a empezar, voy a apagar mi cámara para no recargar esto. Tienes la palabra, Ligia. bueno, compañeros, el día de hoy quiero hablar sobre un tema polémico conocido como el aborto. Deben tener presente que la unión carnal entre dos personas heterosexuales naturalmente repercute en un embarazo, es decir, que esto es algo natural, por lo que las personas debemos ser más responsables de nuestros actos. Eh, la vida consta de 3 puntos: nacer, reproducirse y morir, por lo que reproducirse es algo intrínseco y natural del ser humano, por lo que podemos entender que abortar iría en contra de un proceso natural que cumplimos los hombres o seres humanos con nuestro cuerpo. A veces un embarazo no deseado viene por prácticas irresponsables de las personas que se encuentran sumergidas pues, en el coito. Entonces, el hecho de acudir a esta práctica solamente nos muestra que los seres humanos siempre vamos a buscar el camino más fácil, el camino corto, evitando nuestra responsabilidad, la que debemos asumir por nuestros propios actos, donde las personas, la actualidad, creen que pueden vivir una vida sin medida y sin límites, pensando que estas acciones nunca podrán repercutir de forma negativa en sus vidas. Cabe resaltar que el aborto sí se puede considerar como un atentado contra el derecho a la vida, debido a que desde la primera semana de embarazo se desarrollan las 3 capas germinales. Las capas germinales son las bases, los cimientos, donde se da lugar a la creación de los tipos de tejido que conforman el cuerpo humano. Es decir, en otras palabras, que con estas, aquí ya se pueden crear los tejidos y los órganos del embrión, donde ya se puede considerar que comienza el proceso de formación, donde se puede crear la vida. ¿Qué más? Saber que no, el aborto no es la única opción que hay en cuanto a un embarazo no deseado. También puedes darlo en adopción, puesto que debe haber muchas familias que quieren y añoran un hijo en sus vidas y que no cuentan pues con las posibilidades naturales de poderlo hacer. También saber que a veces se tiene la percepción de que un hijo que no estuviera planificado puede generar un desgaste o arruinar nuestras vidas. Esto
pues es una concepción algo egoísta de nuestra parte. Además, no significa que nosotras como madres, después de pasar por un proceso que dura 9 meses, donde creamos vida, no significa que después de haber esperado tanto, el resultado de este, es decir, el niño, no nos traiga felicidad o nosotros evitemos amarlo, porque es casi de todas las madres un comportamiento normal es el de amar a sus hijos, de apegarse tanto a eso que creció dentro de nosotros, donde sufrimos, pero al final de todo, un hijo puede darle alegría a una persona. Además, tienen que tener presente que el aborto afecta psicológicamente a las personas. Se puede desarrollar un síndrome post-aborto. No necesariamente tiene que ser al momento en el que ocurre o meses después. Se puede generar incluso hasta 3 años hecha esta práctica. Entonces, esto tiene efectos, tiene síntomas como la de sudoración y malestares, que esto atenta contra la salud de la mujer, obviamente, y ya no sería como que esa decisión de querer superar por el momento las cosas, sino que esto ya va a marcar tu vida y afectándola psicológicamente, donde la mujer tendría que acudir donde un psicólogo o alguien que le brinde una mano, porque no solo es la práctica, sino lo que representa para ella. También es que hay que saber como personas maduras que no estamos o la vida no es un juego donde nosotros podemos darle como clear a nuestros errores o a nuestras equivocaciones y volver a empezar el juego, porque todo esto trae unas consecuencias consigo. Yo no sé si ya mi compañero está Sí, listo para iniciar el debate, porque después me quedo sin argumentos. voy a anotar algo que me gustó de lo que tú dijiste. Lo voy a anotar por acá. Dale, Gabriel. Bueno, profe, voy sin cámara. Dale. Ok. Bueno, primero, buenas tardes. Yo quiero proponerles hoy una visión diferente a la de mi compañera y establecer que el aborto debe ser legalizado. Entonces, comienzo. Primero, el aborto, el aborto puede, como mi compañera dice, generar, generar daños. Espera, momento aquí que me estoy trabando. Y ahora sí. El aborto, ok, el aborto puede, como dice mi compañera, ser perjudicial, sí, pero es una solución viable. ¿Por qué? Porque aunque genere un daño físico a la madre, es momentáneo, mientras que si se tiene un hijo no deseado, las estadísticas en los países latinoamericanos nos confirman de que estos hijos no deseados, la mayoría son concebidos por madres de estratos, por así decirlo, pobres. Por lo tanto, estos
individuos no contribuyen, o muy pocos contribuyen al progreso de la sociedad. La vida digna de la madre en realidad no existe. ¿Por qué? Porque, ok, tiene el bebé en un estado de pobreza, en este caso, le estoy dando un ejemplo, y tiene que mantener a este bebé toda la vida y no se tiene que renunciar a sus ambiciones personales. Por lo tanto, ¿qué es peor? ¿Un dolor momentáneo o un dolor que perdura, un dolor perenne? Toda la vida va a tener que lidiar con este hijo no deseado. Por lo tanto, la dignidad de la madre no se estaría respetando. Y está comprobado de que las madres que tienen hijos no deseados sufren de mucha depresión. También, Bueno, vamos a dejarlo ahí, Gabriel. sí, okay. Gamarra, bueno, vamos a dejar a Gamarra yo quiero. Pero espérense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el ejercicio, ya se me están ocurriendo, para estructurarlo, para dejarlo bien chévere para la próxima clase. Miren lo que voy a hacer. Blanco, por ejemplo, tú que te hablas de lo de Ligia, ¿a qué tipo de auditorio crees que se dirigió? Yo creo que ella se dirigió a uno particular, porque ella más bien utilizó o sea, no se refirió a datos científicos, sino que se refirió más bien a lo que debe ser, a lo que se espera de la vida, a cómo. Y sí, ahí medio, pero me parece que más bien se dirige como que a los sentimientos que a uno universal, porque sin embargo Gabriel no estructuró tanto su discurso. Me parece que él sí utilizó más datos científicos que pueden ser, o estadísticas, tipo cosas que se pueden aplicar para auditorios universales. Bueno, Ligia, ¿qué piensas de eso? Sí, profe, la verdad es que lo hice con una intención a persuadir la percepción que tenían las personas acerca de esta temática. Dale. Miren algo, de pronto dentro de la diferencia entre los dos argumentos, el argumento de Ligia tuvo varios puntos de partida y además tuvo varias pretensiones, porque alcancé a ver que utilizó varios en sus esquemas, que utilizó varios tipos de razones o varios tipos de pretensiones diferentes en las que quiso afincar el discurso. Vi como 3 o 4, desde mi perspectiva vi como 3 o 4, y eso hizo que perdiera un poco de fuerza al momento de lograr la persuasión. Me gustó al final cuando ella dice, la vida no es un juego del que solo puedes dar un clear. Estás utilizando un argumento basado en ejemplos. Y cuando yo digo que la vida es un juego para dar un clear, y utilizo la palabra juego y el clear, yo puedo utilizar, o sea, si fuera Ligia, si estoy argumentando en tu papel, Ligia, a mí personalmente ese fue el que más me gustó de todos los que tú utilizaste. Si tú, por ejemplo, como por decirte, organiza tu idea. La vida no es un juego para dar un clear. No podemos pensar que el aborto es un juego. Y no podemos pensar que el bebé es un clear. Y no podemos llevar a cabo esta idea porque ni el juego el juego culmina con el clear, pero la vida no. Y el clear del juego no se compara con el clear de la vida, porque el juego simplemente lo vuelves y lo reinicias, pero la vida no, porque estás apagando la vida. Entonces, cuando tú crees que estás jugando a tener relaciones porque crees que tienes el clear de la vida para poder acabar con esta, te estás equivocando, porque estás acabando con alguien que tiene vida. Y estadísticamente hemos demostrado que una persona que tiene desde su momento de concepción ya tiene vida. Y acabar con la vida es lo más importante que hay. Es el bien jurídico por naturaleza. Tú no puedes hacer a mí me parece que, o sea, que desde un punto de vista, desde la filosofía del derecho, es interesante,
pero me parece que, primero, me parece que se enfoca mucho en lo que debe ser, y segundo, me parece muy naturalista, porque, por ejemplo, vamos a aterrizar aquí al ordenamiento jurídico colombiano. Por ejemplo, aquí el nasciturus, o sea, el nasciturus no es un sujeto de derechos, se le protege la expectativa que tiene de tener vida. Pero, por ejemplo, yo puedo traer unos datos para un auditorio universal que podría ser en países como Canadá, como Estados Unidos, en la Unión Europea, el aborto es legal bajo cualquier circunstancia hasta cierto punto después de gestación. Entonces, como que yo puedo tumbar fácilmente ese argumento, que a pesar de que no esté dirigido a un auditorio universal, apela a sentimientos, pero me parece que su poder de persuasión no es tan grande, porque siento que es fácil de tumbar. Por eso, pero mira el ejercicio que quiero mostrarle yo hoy es en el caso de Ligia, cómo ella o cómo puede enfocarse. ¿Quién me habla? Valentina, di Valentina. Valentina, a mí me gustaría decir algo con respecto a lo que dijo el compañero, no sé cómo se llama, que él usó como, no, el otro. Gabriel. Ajá, que él dijo como que el aborto debía ser legal porque los niños debían ser deseados. O sea, a mí me parece que es un argumento absurdo, porque el deseo o no deseo no afecta en nada la dignidad y el valor intrínseco que tiene una persona, en este caso es el niño, y el niño no es una cosa sobre cuyo valor puede decidir otro de acuerdo a su estado de ánimo. Además, o sea, por otro lado, la mujer, o sea, que la mujer no esté contenta en su embarazo durante los primeros meses, pues es normal, pero eso no indica que la misma mujer no vaya a amar a su bebé después de que haya nacido. ¿Sí me doy a entender? Sí, miren lo que vamos a hacer. Estoy tratando de estructurar el discurso para que ustedes lo puedan hacer, para la próxima clase y la que viene más arriba. Pero miren lo que quiero que tengan en cuenta. Al momento de estructurar el discurso, Ligia está manifestando, y tiene sentido, de que está tratando de llevar a cabo una persuasión, lo está viendo ustedes como un auditorio particular, y lo está haciendo con unos argumentos que atacan mucho el tema de sentimientos para lograr persuadirlos. Y este argumento, yo lo que haría en el caso de ser Ligia, teniendo en cuenta, uno, la corta cantidad de tiempo que tenemos, es centrarme dentro de algo muy relevante dentro de mi discurso. O sea, profe, es que yo pensé en centrarme de que es un proceso natural y de que no podemos acudir como a una solución rápida de nuestros actos por vivir una vida sin límites. O sea, eso fue lo que yo traté de respaldarlo, sino que lo hice con varios argumentos, pero todos apuntaban era eso. Pero para mí, yo sentí que, o sea, no la vi enseguida, pero si tú lo hubieras expresado de salida tú manifiestas la tesis, no tienes por qué tenerle miedo, manifiéstala enseguida, exteriorízala, preséntala, así como lo dijiste, y la fortaleces poco a poco sin necesidad de guardarte nada, porque tienes solamente 15 minutos y no tienes más tiempo para lograr tu propósito. Entonces, tu tesis está perfecta. Incluso mira que lo que identifico acá me gustó mucho para respaldarla. Y desarrollarla enseguida, pero como lo que tienes que convencer es persuadir, tienes que vender mucho tu tesis. La presentas y comienzas a venderla. Pero jóvenes, el tono de voz es muy importante, Ligia. El tono de voz es muy importante también. Utilicé esta de dos estudiantes con esto por el tono de voz, porque el tono de voz hace que tú logres llevar a cabo a tu destinatario para que cuando lo utilizas en un momento determinado se enfoque más en el punto que tú más quieres llevar a cabo. Si tú subes el tono de voz, señores, no pueden pensar que simplemente es un clear. La vida no es un clear. La vida no puede pensar en el niño de esta manera. Si el acento, la fuerza de la voz, la utilizas para enfocarla en el punto que tú mayor atención quieres, te toman la tesis más rápido y el auditorio no se te pierde. El auditorio va ubicando tu tesis de manera inmediata y luego sí puede ya comenzar a moderar la voz en los puntos que van siendo o que van logrando la transitividad para ir llevándolos. Pero la tesis tienes que tratar de mostrarla con una voz diferente. Mira que, por ejemplo, Blanco entendió, y también Valentina, enseguida discutieron por ejemplo, Blanco frente al tema tuyo, siento que no entendió bien o identificó el auditorio, pero la tesis tuya no la logró advertir bien, yo tampoco la logré advertir bien, pero la de Gabriel salió enseguida, porque Gabriel lo que está tratando de presentar son unos argumentos economicistas,
en los que él trata de justificar el aborto por el simple hecho de que te acaba la vida. Él lo dijo de un momento enseguida y comenzó a hablar la estadística, y él trató de plantear un tipo de auditorio diferente. Y estadísticamente, en un estado latinoamericano, una persona que tiene un embarazo no deseado va a tener una vida indeseada, estadísticamente, y ahí se centró, es decir, que puso el eje y comenzó ¿qué dice Catalina? Profe, pero pese a que quizás los términos no son adecuados, porque se puede malinterpretar, se puede tomar como válido, porque lo que quiso plasmar ella fue hacer una símil con expresiones coloquiales y sencillas. Claro, por eso es que ella lo que hizo fue tratar de referirse a un auditorio particular y utilizó el argumento por ejemplos, que a mí me gustó mucho, porque el argumento por ejemplo es un muy buen argumento. Yo les digo que el argumento por ejemplo, y ustedes se dan cuenta, analicen a sus profesores, traten de verlos y se van dando cuenta que utilizan mucho los ejemplos, los esquemas, los modelos. Los utilizan mucho porque te ayudan bastante. De pronto uno lo hace de manera muy intuitiva. Cuando ya uno tiene la capacidad de presentarse con este tipo de estrategias, ya lo va haciendo de una manera más organizada. Igual fueron solamente 15 minutos por organizar, la idea era muy corto, pero quiero que se vayan dando cuenta del ejercicio y cómo se va a hacer. Entonces, para la próxima clase vamos a tratar nuevamente el mismo tema, pros y contras. Vamos a hacerlo así. ¿Quiénes están en pro aborto y quiénes están en contra del aborto? Para ahondar dentro de los tipos de argumentos, se pueden descargar el libro de Tratado de Retórica. Yo se los voy a montar ahora en la página, en PDF, el de Perelman completo, donde están todos los esquemas de argumentación para que puedan ahondar en el que más quieran trabajar ustedes ya. Yo les puse un esquema muy resumido porque son muchas hojas. No los voy a poner a que trabajen todas las hojas, sino que de pronto el que le gustó algún tipo de argumento, yo les doy el uso de la palabra para que o se dedican y revisan el tipo de argumento y lo ahondan para que se vayan dando cuenta cómo se va trabajando. Entonces, trabajamos a 2 personas, 15 minutos, 5 de contraargumento, 5 de contraargumento, es decir, pro aborto, contra aborto, y luego votamos a ver quién presentó la tesis de manera más clara y logró la adhesión de manera más eficiente, no el que logró establecer la misma tesis de los dos. Y lo vamos haciendo con 2 parejas. Vamos a ver cómo nos va la próxima clase, a ver si la de más arriba, si hacemos un ejercicio, pero con todas las teorías. Es decir, planteamos el tema, pero trabajamos todas las teorías de argumentación y que cada quien debata con la que más le plazca o combinándolas todas. Entonces, lo hacemos así. Igual me pareció muy bien los 2 ejercicios, los felicito a los 2 por el tiempo que les di y por la manera en cómo lo desarrollaron, y vamos a enfocarnos en estos. Miren el tema de expresión oral. La retórica requiere mucha expresión y eso es importante. No quiero que se tengan pena entre ustedes mismos para hablar. Estamos virtual, si no quieren pantalla, pero traten de utilizar el tono de voz para poder afianzar esas estrategias. Entonces, jóvenes, quedamos así entonces. Dios los bendiga. Ya saben, nos vemos para la próxima clase. Yo les monto en la plataforma el libro o se los mando por correo mejor, el libro de Perelman para que lo hagan. Ya saben, 2 voluntarios y yo escojo 1 por cada grupo. Entonces ya saben, prepárense. Tengan buena noche.